¿Sabías que la forma en la cual tú percibes el mundo, a ti, inclusive al otro, tiene que ver con tu sistema de creencias? Y en este se ha fraguado el mundo religioso y los pensamientos que están en la Biblia. Creas o no en ella, de alguna manera lo has aprendido por el sistema social en el que vivimos. Por eso es muy importante conocer sobre estudios bíblicos. Si queremos romper, transformar nuestros paradigmas y movernos en nuevos paradigmas, tenemos que saber de ciencias bíblicas. Por eso, para tener pensamiento crítico el día de hoy, tengo a un experto en este tema, al profesor César Silva. Quiero invitarte a que te suscribas a este canal, al Viaje del Héroe, para seguir teniendo entrevistas con personas que nos van a dar información valiosa para que tú y yo la transformemos en conocimiento. Soy Brenda Baluarte y esto es El Viaje del Héroe. Realmente el día de hoy, como digo siempre en El Viaje del Héroe, es otro sueño cumplido. Tengo que confesar, teniendo aquí al profesor Silva frente a mí, que cuando lo descubrí en internet a través del doctor Reutemann, dije, por ese acento, ¿de dónde debe ser? Debe ser peruano. Así que me emocioné muchísimo que haya una persona como él con una escuela tan maravillosa. Muchísimas gracias, profesor Silva, por aceptar estar aquí en El Viaje del Héroe. Muchas gracias a ti, Brenda, por esta generosa invitación, y pues aquí estoy para dialogar y conversar de una manera amena de lo que quieras. Buenísimo. Profesor, cuéntenos sobre su formación, básicamente. Bueno, yo estudié ingeniería y siempre, desde muy jovencito, me di cuenta, porque me gustaron las matemáticas desde que estaba en el colegio, en la época antes de salir a la universidad. Siempre me llamó la atención que en la mayoría de libros de matemática, no solo escolares, sino avanzada, la mayoría de personajes que habían formulado teorías matemáticas, geométricas, aritméticas, etc., eran matemáticos, filósofos y teólogos. ¿Sí? Eso lo ves casi en todo el libro Baldor y en lo demás. Entonces yo decía, me preguntaba cuál será el vínculo entre las matemáticas y la teología y la filosofía. Pues bien, después de estudiar ingeniería, entré a estudiar teología. Yo estudié teología en una facultad de teología que ya no existe, lamentablemente, que era un ejemplo de pensamiento crítico aquí en mi país, y esta se llamaba Wenceslao Bahamonde, era la facultad de teología de la Iglesia Metodista, financiada por supuesto no por peruanos, sino por escoceses y canadienses. Y pues ahí estudié, pero habían cosas a partir de la teología que honestamente no me llenaban, no encontraba explicaciones satisfactorias. Yo tengo una mente lógica, racional, entonces las explicaciones no pueden caer del cielo y decirme cree por fe o cosas por el estilo. Así es que luego de eso tuve un paso de casi 4 años en el Centro de Estudios Bíblicos Casiodoro de Reina, en donde estudiamos full ciencias bíblicas. Las ciencias bíblicas no son otra cosa que disciplinas científicas con protocolos y metodologías ya establecidos aplicados al estudio de la Biblia. Hablo de ciencias como la epigrafía, la filología, historia, geografía, arqueología, que no son ciencias creadas para la Biblia, sino son ciencias cada una que tiene un desarrollo propio. Pero estas ciencias las ponemos o las enfocamos, si se me permite el término, al mundo de la Biblia para poder contar con su metodología en el análisis de la Biblia. Y bueno, pues así es que yo estudié teología, luego estudié ciencias bíblicas
Y luego hice un paso por diferentes universidades en Israel, y bueno, ahí es donde fundamentalmente he hecho más estudios. ¿Y qué cree, profesor, que encontró en esa búsqueda? Si es que se encontró algo. Bueno, en primer lugar, yo creo firmemente de que la Biblia es un libro como los otros libros sagrados. No creo que sea mejor que los demás. Creo que tiene una riqueza espiritual como el Avesta de los zoroastrianos, como el Gita o el Bhagavad Gita del hinduismo, ¿no? O el Corán incluso musulmán. Creo que todos estos libros sagrados, y estoy dejando de lado algunos por supuesto, pero creo que todos los libros sagrados tienen mensajes adecuados para poder vivir en esta vida de una manera positiva y sobre todo dejando huella. Además de esto, nos permite ser mejores seres humanos, elevarnos espiritualmente. De eso yo no tengo duda. Y creo que todos estos libros, y esto incluye la Biblia con las enseñanzas de Jesús y de algunos profetas antiguos, la Biblia nos permite encontrar esto. Pero yo no divulgo los estudios espirituales. Yo no soy pastor ni predicador o algo por el estilo. Yo soy docente de hebreo clásico, de arameo y de algunas ciencias bíblicas adicionales. Así es que lo que yo he encontrado en mi camino, dado que he enseñado en instituciones católicas, evangélicas y ecuménicas, lo que yo he encontrado son muchos testimonios de personas que han vivido durante mucho tiempo, algunas de ellas décadas, han vivido oprimidas bajo una mentira, diciendo, mira, esto es lo que quiere Dios para ti. Y lamentablemente el nivel de educación que es general en Latinoamérica, que es muy bajo, no les permite a estas personas cuestionar. Creen rápidamente y a ciegas que lo que les dice la persona que está al frente, en el púlpito, en la tarima o en donde estén hablando, creen que eso es incuestionable y que eso le envía a Dios. Así que a mí este tipo de estudios personalmente me ha traído muchas satisfacciones al compartirlo con muchas personas, cientos, miles de personas ya, que han podido liberarse de determinadas presiones religiosas. Y por otro lado me ha traído también, debo decirlo, me ha traído algunos dolores de cabeza, porque hay personas a las que no les convienen las cosas que nosotros decimos. Totalmente. Hay un punto que mencionaste que me pareció interesante, que era encontrar a estos matemáticos, a estos referentes con un trasfondo teológico, con un trasfondo filosófico. Uh-huh. ¿A qué crees que hay esa...? Bueno, obviamente sabemos que después de la Ilustración todo se separó, pero básicamente este punto de encuentro tan interesante entre estas ciencias que nos lleva justamente a este tema de fondo, que es el pensamiento crítico. Pero desde tu experiencia, profesor, ¿cómo has visto estos puntos que se unen? Sucede es que las matemáticas, a todos los que nos ha fascinado siempre la ciencia exacta, vale decir física, química, aritmética, álgebra, geometría, etcétera, las matemáticas van generando en nuestro cerebro un pensamiento exacto. Es decir, no es posible, aritméticamente hablando, en una aritmética plana normal, que tú me digas que 2 más 2 son 9 y que yo crea esto por fe, porque el matemático promedio, yo no me considero un super matemático, pero sí un amante de las matemáticas, y el matemático promedio sabe que necesita la demostración.
Así se trabaja con los problemas matemáticos. La demostración. Un teorema llega a ser un teorema porque hay una demostración. Nosotros aceptamos ya la parte final. Einstein, energía igual masa por velocidad de la luz al cuadrado. Pero para esto ha tenido que hacer toda una demostración. Es decir, tiene que haber evidencia demostrativa, fehaciente de por qué yo puedo asumir que esto es correcto. Y esto entonces genera paulatinamente en todos los niveles de las personas que amamos las matemáticas, porque yo hasta el día de hoy practico matemáticas, a todas las personas que amamos las matemáticas, nos permite un pensamiento lógico. Y es muy difícil que nos separemos de la lógica. Entonces, lo que yo encontré fue, ¿por qué estos matemáticos? ¿Por qué Newton aprendió hebreo y tradujo la Biblia, por ejemplo? ¿O por qué otros grandes matemáticos, que no me voy a poner a enumerarlos porque sería inadecuado, pero nuestros espectadores estoy seguro que lo van a poder hacer? ¿Por qué estos grandes matemáticos también entraban a la teología? Por dos cosas, fundamentalmente, porque las primeras universidades del mundo se fundaron para estudiar teología. Entonces era casi obligatorio. Pero en segundo término, porque la teología es fascinante en la medida en que la estudias con lógica. Y cuando la estudias con lógica, uno puede darse cuenta qué tipo de relatos son reales, es decir, con carácter o matiz histórico, y qué tipo de relatos no son reales, sino más bien son una especie de parábolas que lo que intentan es dejar una enseñanza. Lo importante no es la forma en ciertos relatos, sino el fondo. Voy a saltearme una de las preguntas que la voy a mandar para el fondo, que es, luego vamos a hablar de la escuela Limud, que es maravillosa, y aparte que junto a ti hay grandes maestros, para ir entrando ya al tema de fondo. Te cuento un poco desde mi lugar por qué esta fascinación, ¿no? Porque justamente encontré estos puntos que mencionas, ¿no? Yo en el colegio sí era un desastre en matemáticas, era un desastre en lenguaje, porque no me detectaron a tiempo la dislexia, entonces era un mundo. Pero quería entender cuál era la razón de mi existencia, ¿no? Entonces, como me botaban del salón por preguntona, tuve la oportunidad de poder mirar las hormigas, poder mirar el cielo, cuando el profesor, siempre cuento esta experiencia, cuando el profesor borraba la pizarra y me daba la espalda, yo veía todas estas partículas que caían de la tiza y luego el sol que entraba y se veía una cosa bellísima y yo imaginaba el universo, ¿no? Entonces, entre las cosas que yo quería hacer era astronauta, arquitecta, ahí nos vamos dando cuenta del número, actriz, quería ser actriz, el arte, ¿no? Yo creo que es en la vía, y ahí está todo el tema de la mitología, que nos va dando esta explicación a la existencia humana, y profesora. Esas eran como las carreras que cuando a mí me preguntaban, tenía 7, 8, hasta 10 años probablemente, decía que esas eran las carreras que quería seguir, sin saber ya ahora en mi adultez que antes pues todo eso estaba unido, ¿no? Y que se fue separando. Entonces muchas personas me preguntan, ¿pero por qué quieres estudiar la Biblia? ¿Por qué quieres estudiar hebreo? Y yo digo, pero si yo no entiendo cómo pienso, cómo me aproximo a la realidad y cuáles son esos parámetros que están en algunos casos impuestos, o yo voy descubriendo a través del pensamiento crítico, efectivamente, qué es un mito, qué es una parábola, qué hay de historicidad, yo voy amplificando, primero, mi identidad, porque lo que yo aprendo imprime mi identidad. Y segundo, porque me da una apertura también, algo que mencionaste al comienzo, de valorar los libros sagrados de otros lugares que tienen una historia, que tienen una geografía, que tienen una razón de ser. Entonces, desde tu experiencia, ¿por qué es importante estudiar la Biblia? Estudiarla, no leerla desde el cuento, ¿no? Sino estudiar la Biblia. Bien, hay dos tipos de lectura bíblica. La dominical, para las personas que van a la parroquia o a la iglesia, cualquiera que fuera, evangélica en todas sus variantes. Eso no es estudiar la Biblia, eso es leerla de manera confesional. Entonces vamos a la segunda. Estudiar la Biblia es el proceso
en el cual yo soy consciente de que la Biblia es eminentemente un producto literario humano. Bien, claro, me van a querer fusilar los pastores que dicen, no, pero la Biblia es divina. Ok, pero esa es confesión de fe. Uno tiene la esperanza y la fe, y eso, la esperanza y la fe de que el texto sea inspirado por Dios. Bueno, lamentablemente la Biblia no lo dice. Hay un solo versículo, mal traducido en 2 Timoteo 3, que expresa eso. Pero toda la Biblia, en ninguna parte de la Biblia se dice, este libro es inspirado, este libro es inerrante, es decir, no tiene error, este libro no contiene ningún tipo de fallas. Eso se lo hemos impuesto nosotros. La Biblia es un producto literario. Los personajes son literarios. ¿Eso significa que no existieron? No. Significa que son literarios porque están dentro de un libro. ¿Mm? ¿Pueden haber sido históricos? Sin duda. Muchos de ellos fueron históricos, reales de carne y hueso como tú y yo. Wow. Pero la ventaja, creo yo, de poder estudiar la Biblia, el privilegio de poder estudiar la Biblia, de manera coherente, consciente, críticamente, es dejar de ser un niño a la hora de leerlo. Es leerlo con ojos maduros, de adulto. Y esto no tiene que ver con dejar la fe. Aunque la gente no lo quiera saber o no me lo hayas preguntado aún, yo soy una persona de fe. Bien, yo cultivo una fe con mi familia y cultivamos una espiritualidad. Nunca lo digo porque eso pertenece al fuero de mi intimidad. Pero no significa, como dicen por ahí, lamentablemente muchos cristianos, o se hacen llamar cristianos al menos nominalmente, me dicen que yo soy ateo porque pongo en tela de juicio sus supuestos teológicos que son más descabellados que cualquier cosa. Así que yo creo que estudiar la Biblia, querida Brenda, nos permite estar conscientes de de las fortalezas que tiene el texto bíblico y que pueden servir para nuestra vida, y también nos hace ser conscientes de las debilidades o limitaciones que tiene la Biblia por haber sido escrita en un tiempo y una época evidentemente distinta a la nuestra y que carece de muchos conocimientos. Entonces, es interesante estudiarla como literatura antigua en parte y también como un texto en algunos aspectos que sí pueden contribuir a la formación moral y ética. No toda ella es moral y ética, por cierto. ¿Sí? Hay cosas muy inmorales en la Biblia, pero al menos lo que se puede rescatar. Qué interesante, porque si alguien va a enseñar algo, yo soy de las personas que creo que hay que estudiar sobre eso y hay que estudiar con la apertura. Hace unas semanas tuve la oportunidad de tener aquí en el Viaje del Héroe a Antonio Piñero, ¿no? Años, creo que me decía que 55 años le ha dedicado de estudio al Nuevo Testamento, ¿no? Entonces, cuando empiezas a ver y ahí viene la pregunta, ¿cómo poder hacer para que tus dogmas personales o tu fe personal no sesgue la lectura? Porque no solamente la lectura de la Biblia, sino que en general todos tenemos un sesgo. Entonces, ¿cómo hacer para aproximarnos a la Biblia, en este caso específico, ¿no? Y hacerlo con un pensamiento crítico? Sobre todo un tema donde es tan relevante la fe ciega, esta cosa de que tienes que creer porque eso es lo que te aproxima y prácticamente es incuestionable. Claro, bueno, la objetividad no existe. La objetividad es una utopía, ¿bien? O es una utopía a la cual todos queremos llegar, pero esto de el análisis objetivo no existe y eso debemos dejarlo claro. Todos nosotros somos producto de los eventos que han sucedido en nuestra vida y de cómo llegamos, por ejemplo, a conocer la Biblia. Cada uno la llega a conocer de diferente manera. Unos directamente de manera académica, otros por la religión, otros porque estuvieron, qué sé yo, presos y les llegó una Biblia a su celda.
Y cada una de ellas va modificando, cada experiencia modifica nuestro ser. De tal manera que cada juicio o cada análisis que hacemos en todos los ámbitos de la vida van a estar condicionados por todo lo que somos desde que nacimos. Por tanto, como objetividad como tal, no existe. Y también ese es mi caso, lógicamente. Yo trato de ser lo más objetivo que pueda, pero estoy seguro que no logro serlo del todo porque eso es imposible. Dicho esto, querida Brenda, el pensamiento crítico, en palabras muy sencillas, para no complicar, el pensamiento crítico se podría definir en palabras sencillas como analizar y poner en tela de juicio todas las afirmaciones que nosotros encontramos en la vida cotidiana, entre ellas las religiosas. Pero hablo en general, políticas o, o las que escuchas en la calle o en la escuela, en el colegio, las afirmaciones de muchos profesores, en fin. Pero bueno, ya que estamos en la Biblia, nosotros encontramos muchas afirmaciones de la Biblia, muchas afirmaciones sobre todo en los centros de culto religioso, que van de manera masiva a la gente, masiva. Y entonces encuentras a un predicador de X religión diciéndole a la gente, por eso, hermanos, la Biblia no se contradice porque Dios es el autor y de principio a fin la Biblia dice lo mismo. ¿Escucha un amén? Y tienes a 2000 personas, amén, gritando. Y eso es mentira. La Biblia se contradice y mucho. En el Nuevo Testamento, nomás Mateo, Marcos, Lucas y Juan cuentan historias totalmente distintas o la mayoría de casos muy distintas, ¿no? De la aproximación a Jesús. Sí, y hay muchísimos ejemplos, pero nos podremos quedar toda una tarde dando una lista enorme de ejemplos. Y entonces hay otros predicadores que dicen, la Biblia no se equivoca. ¿Y de dónde sacaron eso? Esa es una afirmación gratuita. Ni siquiera la misma Biblia dice, este libro jamás se equivoca. Entonces, el cristiano promedio, hablo en todo el abanico del cristianismo, en todo el enorme abanico cristiano, el cristiano promedio ha escuchado en su vida una o más veces, la Biblia no se equivoca, la Biblia es 100% inspirada por Dios y por eso no hay falla en ella. La Biblia apoya, por ejemplo, o ya contiene verdades científicas desde hace 2000 años, son disparates enormes. En fin, la Biblia quiere esto de ti, hermano, y mentira, quien quiere eso de ti es el predicador, no la Biblia, menos Dios. Entonces, y la gente acepta esas verdades sin cuestionarlas. Y en realidad no son pseudo verdades, ¿no? Y entonces la gente las acepta. Lo que sucede cuando emplean el pensamiento crítico es decir, a ver, ¿pero por qué? Dime con evidencia por qué yo debo creer lo que tú me estás diciendo. Y entonces eso hace que la gente empiece a utilizar este tipo de raciocinio que invite al debate, a un debate alturado y amistoso, que invite o que invite a quien afirma esto, sea el predicador o quien fuera, a que le dé evidencia. Ok, usted me dice esto, entonces muéstrame la evidencia de que eso realmente es lo que dice el texto bíblico. Entonces, pues la gente realmente, cuando hace un análisis de esta naturaleza, apreciada Brenda, cambia su forma de pensar. Hay muchísima gente, mucha gente, cientos de personas que han abandonado la servidumbre, han abandonado el rebaño, para dejar de ser ovejas y convertirse en sus propios artífices de sus destinos, en los propios arquitectos de
lo que va a ser su futuro y no esperar acerca de organizaciones religiosas. No han dejado la fe, simplemente han madurado y ya no esperan que le digan qué tienen que hacer. Qué bonito lo que dices, porque me inspira muchísimo en pensar en que va a haber una brecha, un espacio de tiempo donde va a haber incertidumbre en la persona, porque el pensamiento crítico te invita a la incertidumbre y eso da cierto temor, ¿no? Porque, ok, en lo que he creído todo este tiempo ya no es. Uh-huh. Y lo maravilloso, creo, desde mi experiencia, que me considero una persona de fe, es que se amplifica. O sea, yo siempre digo, ¿no? En un momento Dios está solamente acá dentro de esta taza, pero cuando te das cuenta, Dios también es la taza. Y Dios, ¿no? Y Dios también es el aire que recorre la taza. Por poner un ejemplo muy práctico, ¿no? Pero esta cosa de envasarlo y hacerlo como yo quiero para que me funcione, y cuando empezamos a un poquito a investigar, a tener ese pensamiento crítico, a cuestionarnos, da miedo, ¿no? Entonces es importante a través del viaje del héroe también invitar a las personas a que es momento de cuestionarse esas ideas que nos han implantado de no hables de religión, no hables de política, porque no puedes cuestionar, realmente es lo que tú decías, ser ovejas, ¿no? Es momento de tener esta libertad, sobre todo un mundo con tanta información ahora, para poder discernir entre información correcta que me haga crecer como ser humano, que me eleve, a información pues que simplemente conspiranoica, que me lleve a otros lugares de más temor y de más sumisión, como sociedad, como humanidad, como persona, ¿no? Principalmente. ¿Qué te encuentras en tu clase? Porque me parece maravilloso que dentro del Instituto Limud, que pronto voy a ser alumna, ya lo tengo planificado para el otro año, he visto de manera muy grata que tienes una diversidad de alumnos, entre ellos pastores, lo cual me parece maravilloso. Tengo un amigo que es cura y un poquito le decía el otro día, cuando yo debato con una persona con una formación católica, pues tiene un montón de argumentos teológicos, filosóficos, y no sucede lo mismo cuando se conversa con una persona que tiene una formación evangélica, que es mucho más carismático, más y el gran quiebre que yo noto, y a ver, corrígeme si me equivoco, es que mientras la Iglesia Católica no se ha reformado en sus cultos dominicales, sigue repitiendo, la Iglesia Evangélica pareciera que democratiza la información, pero una información que probablemente no esté estudiada, ¿no? Entonces, por un lado, me encanta la Escuela Limud, donde veo que se están formando cada vez más pastores para ir dando esta información y este conocimiento. Pero, ¿qué te encuentras tú en tus clases? Bueno, yo no pertenezco a ninguna religión y desde que fundamos Limud, ya más o menos casi entre 5 o 6 años, desde que fundamos Limud, Limud ha sido un espacio abierto. Empezamos con muy poquitos alumnos, por cierto, y ahora hay muchos. Limud ha sido un espacio abierto de diálogo, porque yo me formé así. La Facultad de Teología Metodista Wenceslao Amón, de la cual yo te dije que estudié, era un centro de estudio ecuménico. ¿Entiendes? Entonces, para mí esa es la forma normal de hablar de un tema. Entonces, Limud está abierto para cristianos en todo el abanico, desde católicos hasta evangélicos, pentecostales a ultranza. De hecho, dentro de nuestros estudiantes hay sacerdotes, curas en actividad, hermanas, monjas también hay, hermanos, frailes también hay. Luego hay pastores, hay ministros, predicadores, evangélicos, hay personas que pertenecen también a la iglesia adventista, mormones, testigos de Jehová, gnósticos, ateos, judíos. Realmente hay de todo. Así es que yo me encuentro con todos estos maravillosos hermanos, y yo a todos les digo hermanos, mis amigos, mis compañeros. No necesito que profesar una religión para sentirlos hermanos como tal. Así es que yo me encuentro esto
generalmente las personas que saben, que vienen al Limud, saben que no se enseña teología ni doctrina. Yo no les enseño, ni los profesores que acompañan al Limud, ninguno de ellos les enseña qué tienen que creer acerca de María, o si el Espíritu Santo existe o no existe, o si deben hablar en lenguas angelicales o no, o si Jesús es Dios o no. Esos temas no se tocan, eso es teología. Y como la teología no es otra cosa que filosofía aplicada a la Biblia, eso no nos importa. Esos son temas para institutos de teología. Nosotros promovemos otro tipo de estudios que son las ciencias bíblicas. Así que me he encontrado con personas de diferente trasfondo religioso, pero lo que más me ha llamado la atención, Brenda, es encontrarme con personas que han estudiado en seminarios bíblicos y que tienen yendo a iglesias 2 o 3 décadas y que nunca habían entendido la Biblia. Claro, han entendido versículos muy sencillos, ¿no? Como, qué sé yo, los versículos sencillos de los evangelios, pero nunca entendieron muchas cosas que están ahí. No, yo no puedo ahondar en este momento por la naturaleza del programa y no quiero hacerlo tedioso, pero hay muchísimas cosas y pueden preguntarle a los muchísimos alumnos del Limud cómo el correcto enfoque desde el punto de vista histórico, lingüístico, porque la Biblia se escribió en un idioma que no es español. Entonces, cuando tú enfocas la Biblia desde el idioma que le dio origen, las palabras de la Biblia se abren como una flor y las puedes entender. Y entonces estos hermanos, he podido ser testigo de su sorpresa, en algunos casos de su tristeza. ¿Por qué en tantos años en la iglesia no me lo dijeron? Yo digo, seguramente no lo supieron. No creo que haya sido deliberadamente que te hayan escondido la información, porque muchos de los pastores no son formados de manera adecuada. Yo trabajé en la Sociedad Bíblica Peruana hasta el año pasado y me pidieron que ya no regrese porque las iglesias evangélicas, muchas de las iglesias evangélicas de Perú estaban sufriendo muchas bajas por lo que nosotros hablábamos y los miembros de las iglesias cuestionaban a los pastores, sobre todo por el diezmo, y entonces fue muy complicado. Les pidieron que ya no vaya. Pero, por ejemplo, allí, querida Brenda, yo era testigo que muchos hermanos, muchas hermanas, se experimentaban un conflicto. Y más allá del tema de la Biblia, el conflicto era sentirse engañado durante 20 años. Ese conflicto es más duro que el de saber, por ejemplo, que en la Biblia se mata 2 veces a Goliat, que uno lo hace David y el otro el Hanán. Porque eso lo puede superar, porque es un dato cognitivo, ¿vale? Ok, fueron 2, uno de ellos tendrá que ser cierto, el otro no. El problema es cuando te dicen durante toda una vida, por ejemplo, que la Biblia afirma ser inspirada, y la Biblia no afirma en ninguna parte, ni siquiera en 2 de Timoteo 3:16 ser inspirada. Y entonces tú dices, entonces toda la vida me engañaron. Pues sí. Y es súper fuerte, ¿no? Ya en este nivel, profesor de amistad y de intimidad, yo fui católica carismática, luego evangélica por aproximadamente 15 años, y hacer este quiebre de empezar a cuestionar es muy doloroso. O sea, yo desde ese lugar, porque pareciera que, más allá de que si te han engañado o no te han engañado, es en qué he creído todo este tiempo y a qué he dedicado todo mi tiempo, sobre todo en mi caso, mis años de juventud, ¿no? Que uno piensa que los más prósperos, lo que uno tiene mucho más fuerza, y también hay que reconocer, yo reconozco ya y puedo discernir, digamos, todo aquello que me sirvió. Tengo una aproximación a la Biblia, me la he leído muchísimas veces. Desde mi lugar había un deseo genuino de querer estudiar, por eso empecé a estudiar mucho sobre el pueblo judío, porque esa es la base, ¿no? O sea, no
pero pareciera que ha habido un corte, ¿no? Un corte desde la cristología que sacamos a Jesús pues de la luna y lo traemos, como dice el profesor Reutemann. Y es bien interesante porque si no entendemos inclusive la geografía y entiendo cosas muy puntuales, ¿no? Escuchaba hace unos días a Mario Sabán, donde él como judío explica y dice, la Biblia es un libro judío. Usted, el cristianismo, cree en Jesús, pero no lo entiende. Y los judíos lo entienden, pero no creen en él. Entonces ahí está paradoja. Y qué importante ir también a la parte geográfica. Recuerdo que en nuestra mente, ¿no? Conociendo cómo es nuestra geografía peruana, nuestra sierra, nuestra selva, nos hablan de un monte, por ejemplo, y nosotros nos imaginamos en nuestro imaginario pues un monte a los que estamos próximos o los que tenemos cerca, pero cuando la Biblia está hablando de un monte probablemente es simplemente una meseta muy pequeñita, ¿no? Por una geografía distinta a la nuestra. Entonces, qué importante es esas cosas que parecen muy superficiales, pero que tienen un fondo mucho más profundo si lo vamos entendiendo y nos vamos aproximando a esa realidad de ese momento que se escribió, qué se estaba viviendo, la política, la economía, la geografía. Para todo hay que mirarlo desde ese prisma. Como maestro, César, ¿cómo podemos nosotros desarrollar el pensamiento crítico? Porque el pensamiento crítico trae libertad y la libertad es felicidad. Sí, ciertamente, concuerdo contigo. La libertad trae felicidad, trae alivio, mucho alivio. En todo aspecto, sobre todo en el religioso. Nosotros hemos recibido información durante los últimos 1500 años, quizá más, en donde a la gente le hacen pensar que uno es el culpable de determinadas cosas. Y la gente vive sintiéndose culpable. Cuando uno empieza a estudiar se da cuenta que la realidad es diferente. ¿Cómo desarrollar el pensamiento crítico? En primer lugar, tratando de evaluar todo lo que dice en la Biblia, no desde el prisma de su propia fe, no desde los lentes de la iglesia pentecostal o la iglesia bautista o los testigos de Jehová o mormones. Tenemos que entender que la Biblia es un libro que existió antes del propio cristianismo. Por tanto, analizar la Biblia, al menos, bueno, en general, ni siquiera el Antiguo y Nuevo Testamento, analizarlos con los lentes cristianos, producto de 1500 años de tradición católico y 500 años de tradición protestante, es inadecuado. Entonces, lo que debemos hacer es, en primer lugar, entender que la Biblia no es un libro ni latinoamericano, ni escrito en español, ni mucho menos cristiano. La Biblia, en efecto, es el libro de un pueblo y no es un libro histórico, no del todo. Hay algunas secciones que pueden guardar algo de historicidad, pero en su mayor parte es un libro que lo que intenta hacer es mostrar un camino que ellos, los autores, consideran es el mejor camino a Dios. Y creen que el pueblo tiene que seguir este camino y promueven eso. Para lograr eso, se inventan historias. Que sean historias didácticas y aleccionadoras para que el pueblo las pueda seguir. Y te inventan historias que también te inspiran miedo para que cumplas ciertas cosas, ¿no? Como por ejemplo la historia donde en Éxodo 24, donde Yahvé va a matar a Moisés porque no se ha circuncidado. Y este es evidentemente un pequeño relato de tienes que circuncidarte, porque si Yahvé iba a matar a Moisés con todo lo que lo apreciaba. Con todo lo que Moisés es para el pueblo judío, claro. Entonces imagínate lo que te va a hacer a ti si tú no circuncidas a tu pequeño. Esto es algo así como, si no tomas la sopa va a venir el coco.
así que mejor tómala, ¿no? En fin, así es que yo creo que el pensamiento crítico se va a ir desarrollando en la medida en que nosotros veamos la Biblia con honestidad, con seriedad, veamos que es un libro que se fue construyendo en base al tiempo y que hay muchísimas cosas hermosas, incontables cosas hermosas que son útiles para nuestra vida espiritual, para seguir cultivando espiritualidad, no religión, pero sí espiritualidad, una comunicación con el Creador, una comunicación horizontal con las personas a nuestro alrededor, no pensar solo arriba, pensar también abajo en las personas que nos necesitan, ser compasivo, ser empático con el dolor ajeno. La Biblia tiene la capacidad, las historias de Jesús tienen la capacidad de hacernos mejores seres humanos, sin duda alguna. Pero hay que entender la naturaleza del texto. Hay que sacarse de la cabeza estos supuestos mágicos que nos han metido en las iglesias, diciendo que la Biblia la escribió Dios. No, la Biblia no la escribió Dios, la escribieron hombres. Y por eso es que hay puntos de vista contradictorios en la Biblia, hay errores, muchísimos, cientos de errores, y eso no la desprestigia. La Biblia sigue siendo un super libro, y el pensamiento crítico es cuestionar. Tienen que aprender a cuestionar todo lo que han tenido por cierto. Mientras hablas de esta idea de los lentes, pienso cuando Dorothy llega a Oz, ¿no? Y le dicen, es un lugar de color esmeralda. Entonces, pero lo primero que hace es que le tienes que poner los lentes para que veas que ese lugar es de color esmeralda, ¿no? Entonces, un poco eso, ¿no? Pensaba un poco en el mago de Oz, que hay que quitarnos los lentes, hay que descubrir al mago y hay que descubrir también la potencialidad que tenemos nosotros como seres humanos que se convierte, que nos empodera muchísimo. Ahora que se habla tanto de empoderamiento, la libertad nos empodera, nos hace decidir en qué creer, cómo creer y en qué vía. Y una cosa preciosa que mencionaste es esta horizontalidad de la tolerancia y de amor, ¿no? Voy a hacer una pregunta que tiene que ver con nuestro país amado, que es el Perú. Nosotros ha habido un choque cultural, digamos, por la conquista española, trayendo el catolicismo y teniendo nosotros nuestra herencia ancestral andina, sobre todo, ¿no? Y parece que está muy divorciada. Yo quiero, cada vez que estudio veo más los puntos en común. ¿Cómo podemos hacer como peruanos para tener esa identidad? Porque creo que hay una carencia de identidad desde mi punto de vista, desde tu mirada como profesor, como docente, como formador. ¿Qué es lo que tú crees que le hace falta al peruano? Al peruano promedio, yo pienso que nos falta un poco más de amor propio. Nos falta más amor propio, nos falta cultivar el amor por nuestro país. Generalmente, y esto es cierto, el enemigo de un peruano suele ser otro peruano, no extranjero. Y esto es porque nosotros hemos heredado una larga tradición de odio mutuo y de traiciones. Ya desde la época de la guerra con Chile recordarás cómo el presidente de la época se fugó con todo el dinero. Voy a comprar armas y Ya nunca más vengo. regresó. Hoy vengo y nunca más regresó. Entonces, hemos heredado un país lastimado, lacerado profundamente y lógicamente el país es un terreno. Cuando hablo de esto, hablo de las generaciones que han pasado y que siempre hemos vivido lastimados. Solo conocemos gobiernos que nos han robado, que nos han mentido. Tenemos cuántos presidentes presos, presidentes cuestionados, congresistas presos, ladrones. Entonces, eh, es, creo que el peruano promedio, y hablo desde mi punto de vista, nos sentimos decepcionados profundamente, nos sentimos defraudados, lastimados en lo más profundo. Y esto evidentemente hace que no haya felicidad. Es un proceso que debe ir sanando y que esperamos
y que espero yo que las cosas mejoren, ¿no? Realmente. Pero creo que por ahí va la respuesta. ¿Por qué estamos como estamos? ¿Por qué creemos que es bueno robarle al otro? No, No devolver el vuelto, ¿no? Sí, adelante. No, total, y me parece, me encanta que tú lo digas justamente por eso, porque eres un formador de pensamiento crítico, ¿no? Si nos aproximamos a un libro que nos determina y nos ha determinado por los últimos siglos, es súper importante. Y por otro lado, también yo me sorprendo con el pueblo judío, ¿no? O sea, ellos, o sea, han sido una nación sin territorialidad, pero con identidad. Entonces, qué importante es generar esa identidad en nosotros, ¿no? Entender quiénes somos y hacia dónde vamos. Eso definitivamente trae más tranquilidad, más felicidad, más unidad, pero sobre todo rescato lo que dijiste, ¿no? Esta horizontalidad en nuestros vínculos y en nuestras relaciones. Vamos a hablar de tus diplomados, de tus programas en el Centro Limud. Primero, mi primera pregunta es, ¿por qué se llama Limud? Limud es una palabra hebrea que viene de la raíz lamad, que significa estudiar. Así es que limud es un sustantivo que significa estudio, aprendizaje. Ah, qué bonito. Y cuéntanos un poco de los programas, porque yo cuando te conocí o tuve una aproximación a través de tu canal de YouTube, estabas entrevistando a Adolfo Reutemann, que es el curador de los rollos del Mar Muerto, y ya el diplomado había empezado. Entonces me quedé como, ¡ay! Como creo que era agosto y había empezado en mayo, ¿no? Entonces, cuéntanos un poco sobre los diplomados, programas, que creo que ya hay algunos que están corriendo y para el próximo año. Bien, en Limud nosotros ponemos a disposición de todas las personas en general, sin distinción de edad, género, y cuando digo género hablo de lo más amplio, ¿bien? Hay personas con una orientación sexual diferente, que son absolutamente aceptadas y queridas por Limud y por quien habla. Así que aceptamos personas sin distinción de edad, de personas mayores o los más pequeños, sin distinción de género, sin importar su orientación sexual, sin distinción de trasfondo religioso. Todas las personas que quieren estudiar la Biblia de manera académica, no confesional, sino académica, son bienvenidas al Limud. Para tal efecto, nosotros brindamos algunos cursos y algunos diplomados. Por ejemplo, en el mes de enero, querida Brenda, nosotros vamos a empezar 2 cursos. Primero, vamos a empezar hebreo básico desde 000. Es decir, ahí voy yo. No es necesario saber absolutamente nada. Vamos a empezar hebreo básico y este curso dura 4 meses. Luego viene intermedio y avanzado. Todo el proceso dura 1 año para hebreo. En simultáneo, pero en otro horario, por supuesto, va a empezar un diplomado en ciencias bíblicas. El diplomado en ciencias bíblicas consta de 5 módulos, también dura 4 meses, y consta de 5 grandes temas. Uno de ellos es geografía bíblica. La geografía no solo desde el punto de vista descriptivo, es decir, esto es el norte, esto es el sur, aquí está el río. No. Más allá de la descripción propiamente topográfica, está la geografía teológica. Te explico brevemente. Te pondré un ejemplo. Para los autores bíblicos, cuando ellos mencionan a veces el desierto, o a veces mencionan un río, o a veces una montaña, no están refiriéndose geográficamente al río o al desierto o a la montaña, sino a lo que representa para ellos. Al símbolo. Al símbolo, ¿entiendes? Entonces, y el que no tiene esa clave de lectura, porque para ellos será normal. Es como que tú me digas a mí, por ejemplo, César, ¿qué vas a hacer este fin de semana? Te digo, bueno, este fin de semana voy a estar en modo Las Vegas. Eso significa voy a estar de relajo. Claro.
hoy lo podemos leer porque tenemos el contexto de Las Vegas, porque sabemos qué sucede en Las Vegas, o las clásicas frases, ¿no? Lo que sucede aquí es como Las Vegas, lo que sucede en mi casa se queda en mi casa, ¿no? Entonces, pero tenemos el contexto, buenísimo. Pero si leen en 2000 años van a decir, bueno, el profesor se fue a Las Vegas. Claro. Entonces, es importante saber que en la Biblia no siempre se dice eso. Bueno, entonces el módulo, el diplomado en ciencias bíblicas consta de geografía bíblica, luego mitología hebrea, y ahí explicamos todos los mitos que existen en la Biblia y que la gente sepa que los mitos no significan mentira, por si acaso. Hay que súper aclararlo. Este programa, este espacio se llama El viaje del héroe, justamente es el monomito clásico, y hay que ir entendiendo lo que todos podemos ser ese héroe, ¿no? Entonces, pero tenemos muy ligada la palabra mito-mentira, y hay que ir rompiendo ya ese paradigma. Sí, eso es lamentable porque la gente se asusta, sobre todo los creyentes se asustan cuando le dicen que en la Biblia hay mitos, porque si la Biblia no miente. Y yo les digo, pero es que yo no he dicho que es mentira, pero eso es un mito. Y entonces luego se da mitología hebrea, luego arqueología bíblica, luego historia de Israel y finalmente exégesis del Antiguo Testamento. Todo eso se va haciendo durante un periodo de 4 meses. Ese curso de hebreo, de lingüística, y también el diplomado van a empezar en enero, y un curso más que se va a dar los días jueves a mediodía, y es con el profesor Thomas Romer, quizá el especialista en Biblia más destacado del mundo. Él es director actualmente del Collège de France, una escuela de ciencias bíblicas con más de 500 años de fundada, y es el primer extranjero que es director de esta institución. Y el profesor Romer sabe muchísimo, ha escrito muchos libros, está en muchos documentales, en la televisión, en Israel es reconocido, le han entregado un doctor honoris causa, en fin. Pero es una persona extremadamente noble y muy simpática, muy simpática. Entonces, él va a dictar también un curso en los marcos del Limud, y el curso que él va a dictar es el Deuteronomio. Como el Deuteronomio, si tú sabes, bueno, si no sabes te lo cuento, ¿verdad? Y también a tu distinguido público, el Deuteronomio es en buena parte reelaboración de leyes asirias. Por ejemplo, el famoso, por ejemplo, el famoso texto de Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Escucha, Israel, el Señor es nuestro Dios y el Señor es solo uno. Esa es la formulación de una afirmación que hacían todos los súbditos del rey asirio. Y decía que solamente existía un solo rey y un solo Dios, y ese era el rey de Asiria. Y en fin, entonces el Deuteronomio tiene un trasfondo. No estoy diciendo que lo hayan copiado, tiene un trasfondo que lo que hace es estar peleando contra eso. ¿Me entiendes? O sea, hay que entenderlo en términos del debate teológico. Mientras los asirios dicen, existe un solo rey y a él le guardaremos respeto y lo amaremos con todo el alma, el corazón y con nuestras fuerzas, la Biblia discute contra eso. Nosotros tenemos, claro, Adonai. Nosotros tenemos a Adonai, ¿no? Claro. Entonces, la afirmación de ellos la vas a entender mejor en el contexto del diálogo que está estableciendo, un diálogo, por supuesto, que no acepta que el rey asirio sea. El máximo. Pero te permite entender eso. Por eso no me vayan a entender como que yo digo que está copiándolo, sino que hay una dependencia por el hecho de que discute contra los asirios. Algo que siempre le escucho a Adolfo Roima es que si está en la Biblia es porque estaba pasando. O sea, si lo están diciendo es porque algo estaba pasando con ese tema, ¿no? Y querían marcar justamente esas bases, ¿no? Que es tan importante
eso, ir entendiendo todos estos contextos de por qué lo están diciendo y por qué está sucediendo y dónde estaban, en medio de qué. La verdad, profesor, muchísimas gracias. Ha sido un placer poder, primero, conocerte y, en segundo lugar, que esta escuela esté en el Perú me hace sentir sumamente orgullosa que estés abriendo esa luz. Sé que tienes alumnos por todas partes porque trato de ver todos los videos que puedo. Tienes gente en México, Colombia, Guatemala, en fin, creo que toda Latinoamérica. Maestros realmente también de muchísima calidad, al igual que tú, con muchísima experiencia y con realmente este pensamiento crítico donde yo tomo mis propias ideologías y las pongo a un lado mientras estoy enseñando y generando espacios de aprendizaje. Muchísimas gracias, gracias por ser parte del viaje del héroe y de ser una inspiración también para mí. Te lo agradezco profundamente. Gracias a ti, Brenda, por la invitación. Ha sido muy amable y quiero también, a través de este medio, saludar con mucho afecto a todas las personas que van a ver este video y que son parte de tu público. Muchísimas gracias. Gracias. Soy Brenda Baluarte y esto es El Viaje del Héroe.